vamos aquí, que no busca la raíz del conflicto, nunca le va a hallar la solución al conflicto, porque va a tender a repetirlo una y otra veces. Entonces nosotros de manera personal tenemos que autoanalizarnos, vernos a nosotros mismos y decir, ¿qué es lo que hace que yo tenga este mal comportamiento? Por ejemplo, muchas veces aquellos que somos como su servidor, muy enojones, que nos encendemos inmediatamente, que nos enojamos a la primera, ver qué es lo que nos está pasando, qué es lo que pasa en nuestra vida. ¿Por qué? Muchas veces porque dejamos acumular los problemas, muchas veces porque dejamos que las cosas vayan llegando y, como decimos comúnmente, se llena el saco de piedritas y un día por una cosa insignificante explotamos. Entonces tenemos que analizarnos y ver personalmente qué son las cosas que debemos cambiar, estar dispuestos a cambiarlas, estar dispuestos a pagar el precio que requiere hacer un esfuerzo personal, que quiere dedicarse y verte al mismo y decir, yo tengo que cambiar mi conducta, yo tengo que cambiar mi comportamiento, yo tengo que cambiar mi relación con Dios, mi forma de actuar, de comportarme con Él. Ayer que tenía el privilegio de hablar con los jóvenes, les decía a los muchachos algo que pasa normalmente en todas partes. Todos queremos ser mejores, todos queremos avanzar, todos queremos progresar, pero muchas veces nosotros nos limitamos hasta dónde podemos llegar cuando ya pasamos poquito al lado derecho o al lado izquierdo. Yo se los ponía a ellos con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, tú ves que los hermanos trabajan duro hasta aquí y tú ya trabajaste aquí, poquitito arribita de las manos, y ya dices, ya estoy mejor, porque estoy trabajando más que el promedio, porque estoy trabajando más que lo normal. Pero resulta que tú tienes esta capacidad delante de Dios. ¿Qué es lo que te va a demandar Dios? Todo esto que tú tienes. Bueno, el análisis personal es importante, porque queremos cambiar el mundo, porque queremos que la demás gente busque a Cristo, porque queremos que nuestros hijos, nuestra esposa y todos los demás vengan y conozcan las cosas de Dios y obedezcan a Dios. Bueno, para que ellos vengan, para que ellos conozcan, para que ellos sea atractivo el mensaje de Cristo, tengo que aprender a hacer un análisis personal y actuar de la manera correcta para poder motivar a los demás. Entonces, mencionó mi papá unas palabras al principio de su clase. Entonces, puedes tener la autoridad de poder hablar, de poder decir, de poder enseñar a los demás. De otra manera, tus palabras pueden salir simplemente huecas. Entonces, de manera personal, siempre buscas autodisciplinarte, siempre estar lo mejor que tú puedas delante de Dios. Tú conoces cuáles son las cosas que te impiden servirle a Dios de una manera entregada. Tú y solo tú sabes cuáles son las cosas que te impiden servirle a Dios como deberías servirle. ¿Tienes dudas? ¿Tienes algo que te impide servirle a Dios? La Escritura para eso está. Y la Escritura es bien, bien clara. Y debemos de aprender nosotros a sujetarnos a la disciplina que la Escritura nos enseña. Ahora también como iglesia también hay disciplina. Y también hay una fórmula, una manera que la Escritura nos enseña cómo debemos comportarnos para llegar a la madurez. Yo no le estoy hablando a una congregación nueva, no le estoy hablando, conozco a la mayoría de ustedes que ya tienen muchos años dentro del cristianismo. Entonces debemos de aprender nosotros como iglesia también a aceptar la disciplina que la iglesia debe de recibir. Porque muchas veces tenemos un conflicto con el hermano, muchas veces tenemos un conflicto con la hermana, y en vez de ir y solucionar el problema de una manera directa con los hermanos, nos acercamos al de la izquierda, nos acercamos a la derecha y le platicamos, fíjate que la hermana me hizo esto, fíjate que la hermana me hizo esto, y lo único que hacemos es un problema más grande, ¿no? Como iglesia también tenemos que aprender a sujetarnos a la disciplina. Tu hermano te hizo o te ofendió, ve y habla con tu hermano y trata de solucionar el conflicto con tu hermano. ¿Para qué? Para que estés tú y él bien delante de Dios. Entonces, por eso la Escritura nos dice y nos habla de lo que ya decíamos en la clase, o lo que se decía en la clase, la lengua. Pequeño número puede hacer un incendios tan grandes. Congregaciones completas han sido destruidas solo porque no aprendimos a refrenar nuestra lengua. Entonces, para crecer nosotros tenemos que aprender esa disciplina y también aceptar la disciplina de Dios, que es el texto que ya mencionaba hace rato. Cuando Dios da disciplina, cuando tú quieres hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, y Dios por medio de su palabra te dice que estás mal, necesitas tú sujetarte. Para nosotros poder crecer, entonces, debemos aprender a disciplinarnos, y la disciplina es con amor. ¿Qué te motiva a disciplinar al hermano? ¿Qué te motiva a ti llamarle la atención, exhortar, amonestar,
o animar a otro hermano? ¿Qué es lo que te motiva? Lo que te debe motivar siempre debe ser el amor. Cuando una persona, cuando un predicador, cuando un maestro, cuando alguien se acerca y le llama la atención o habla con un hermano, con una hermana, nunca es para lastimarlo, nunca es para destruirlo, o más bien nunca debe ser para lastimarlo, nunca debe ser para destruirlo. Siempre está de por medio la salvación de ella y está mi misma salvación. Entonces tienes que tener cuidado. Lo que a mí me motive a llamar la atención, lo que a mí me motiva a predicar, lo que a mí me motiva a enseñar a las demás personas, no es para decirle, mira, todos están mal, mira, todos están haciendo cosas incorrectas. No, es para buscar que todos, tanto ustedes como nosotros, podamos estar bien delante de la presencia de Dios. Hay muchas personas que gustan y su motivo para llamar la atención es simplemente desconocimiento, no saben y empiezan a llamar la atención a izquierda y a derecha, pero nunca se han volteado a ver a ellos mismos. Hay otras personas que les gusta simplemente llamar la atención para pensar o hacer demostrar a los demás que saben mucho, que conocen mucho, que ellos son expertos en todos los temas, pero ni tampoco la ignorancia, ni la hipocresía, ni el enojo, ni la venganza debe ser el motivo que nosotros aplicamos la disciplina a los demás. Cuando un hermano o una hermana se le aplica la disciplina en la congregación, es al igual que cuando a un hijo o a una hija se le aplica la disciplina en el hogar. Al hijo se le aplica la disciplina en el hogar para que el hijo aprenda, para que el hijo entienda, para que el hijo sepa las cosas que debe y que no debe hacer, pero lo hacemos por amor, porque buscamos lo mejor para nuestros hijos, porque queremos que nuestros hijos crezcan bien educados para las cosas de Dios. Lo mismo también es en la iglesia. Si la disciplina es aplicada para nosotros dentro de la iglesia, debemos nosotros entenderla que debe ser por amor. Y esto nos ayuda, me da la siguiente lámina, nos ayuda y nos da el crecimiento. El crecimiento nosotros lo recibimos de parte de Dios. No es que va a venir una inspiración así que nos va a caer del cielo, no. Gracias a Dios nos dejó la escritura, nos dejó su palabra que nos dice, y bien estaba muy relacionada a la clase que estábamos viendo con lo que yo tengo aquí en mi computadora, porque en la Biblia está escrito cómo debemos de recibir todo lo que nosotros necesitamos para poder crecer, para poder avanzar, para poder seguir adelante. Si es que tenemos que aprender a escuchar, el oír, dice, el oír la palabra de Dios. Cuando empieces a escuchar la palabra de Dios, cuando empieces tú a leer lo que Dios dice, cuando empieces tú a estudiar, a escudriñar lo que Dios dice, cuando memorizas los textos de memoria, cuando memorizas la palabra de Dios, cuando empiezas a meditar en ellas tú sinceramente, cuando empiezas a vivirla todos los días, entonces empieza el crecimiento. Dejamos de actuar de maneras que antes actuábamos, dejamos de comportarnos de maneras que antes comportábamos, dejan de gustarnos cosas que antes para nosotros eran un placer, porque ahora leemos, estudiamos, memorizamos, meditamos y vivimos lo que Dios dice. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, entonces vamos avanzando. Por eso la Escritura dice, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego agrega el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Biblia, entonces la Escritura nos enseña cómo debemos nosotros aprender, cómo debemos nosotros vivir, cómo debemos nosotros comportarnos. ¿Para qué? Para que lleguemos a una medida, a una estatura y dejemos de ser niños. Sí, el apóstol Pablo, repito el texto que decía hace un rato, 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero hay momentos en que hay que dejar las cosas de niño. Yo recuerdo en una de las evaluaciones psicológicas que le hicieron a mi hijo, la psicóloga y la doctora decía con mucha